el tema de los berrinches con los niños es algo totalmente natural, normal que suceda a ciertas edades y que nosotros los papás somos los que de pronto no podemos gestionar esa parte de nuestros hijos y que tenemos que también aprender a regular y a tolerar y a resolver de una manera más efectiva, por ejemplo, un berrinche. El autoconocimiento es básico y aquí entra también la palabra responsabilidad, porque a partir de que conozco, que es importante que sepamos todos y que lo tengamos muy claro, todos tenemos emociones. Sí. Que las ocultemos, que no las queramos ver, que no las gestionemos, etcétera, es otra cosa. Pero todos tenemos emociones, entonces a partir de ahí es, voltea a verlas. Platícanos un poquito qué son los bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales surgen cuando es como si paráramos de tajo la emoción, ¿no? El no querer sentir. Y lo hacemos a veces de manera inconsciente y a veces consciente, porque llega a una etapa traumática, dolorosa, algo que está afectando mucho más allá a mi parte emocional, y entonces puede ser una pérdida de alguien muy querido y no quiero sufrir. El inconsciente me dice, esto es doloroso. Sí. No, pero fíjate que la maravilla de esto es que muchos médicos ya están mandando, ya desde hace tiempo, por ejemplo, a mí me ha pasado que de pronto me dicen, no, yo fui al médico, me hice estudios, me dijo que no tenía nada, nada físico, orgánico, y me dijo que fuera al psicólogo. Nelia, ¿qué podemos hacer? Nosotros, pues ya nos dijiste, no podemos ser salvadores, tenemos que gestionar nuestras propias emociones, pero ¿qué sería lo ideal si queremos entrar en el camino de avanzar en la inteligencia emocional o empezar a desarrollarla? Porque ¿cómo podemos empezar tanto desde casa como ya a nivel profesional? Bueno, en casa... Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Propósito de, pues los invitamos a que se quede, vamos a platicar a propósito de la inteligencia emocional. Muchas veces nos centramos mucho en el coeficiente intelectual, en las calificaciones de nuestros hijos o en nuestra capacidad para resolver problemas y a veces pues nos ponemos un poquito tensos, un poquito enojados y el desempeño esperado no es el que nosotros hubiéramos deseado o nuestras expectativas que teníamos. Sin embargo, a partir de más o menos 1995 se dio un auge en el estudio de la inteligencia emocional. Y para eso, para platicar a propósito de este tema, tenemos en el estudio a la psicóloga Nelia Lomas. Nelia, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Muy contenta de estar de nuevo aquí contigo para platicar de este tema que es muy, muy importante. Un gusto que estés aquí. Gracias. Oye, Nelia, para quienes no te han conocido, no han tenido el placer de conocerte, platícanos un poquito sobre tu formación académica, sobre tu experiencia profesional. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy psicóloga, egresada de la UGED, orgullosamente de la primera generación, no hagan cuentas, hace muchos años de eso, y bueno, ya a partir de ahí me he especializado en otros temas, como en psicoterapia ericksoniana, en constelaciones familiares, terapia breve, biodescodificación y algunas otras cosas que estoy estudiando por ahí, y soy también docente de una escuela normal. Ah, excelente. Oye, Nelia, ¿y por qué es importante que sepamos sobre la inteligencia emocional? Mira, aquí en la audiencia tenemos el favor de la atención de muchos papás, sobre todos, que nos acompañan, pero bueno, este tema también nos sirve como adultos. Platícanos un poquito por qué es importante y luego si nos compartes qué es la inteligencia emocional. Bueno, importante porque es parte de la formación de todos los seres humanos. Entonces, muchas veces solo le damos, ahorita tú iniciabas con esta parte del coeficiente intelectual, ¿verdad? Que a veces nos enfocamos nada más en qué aprendemos y cuánto aprendemos, como en la parte más académica, más intelectual, pero a veces desaprovechamos o no volteamos a ver esta parte emocional que también es de gran importancia y que entonces, por ejemplo, yo lo veo en las escuelas cuando veo a los chicos de cualquier edad que de pronto pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, pero no saben gestionar emociones.
Y entonces eso hace que, por ejemplo, tengan procesos de estrés tóxico bastante fuertes, ¿no? O que la motivación, que tengan problemas con la motivación. Entonces su inteligencia emocional hace justamente que puedan regular todos estos procesos. Y la inteligencia emocional como tal también es una capacidad que adquirimos con el paso del tiempo, ¿verdad? Desde que somos pequeños vamos adquiriendo estas habilidades emocionales, socioemocionales desde casa. Entonces es relevante porque antes solo nos fijábamos en la capacidad intelectual, en lo cognitivo, en lo racional. Y ahora, bueno, vemos que las emociones están en todos lados y que tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes a gestionarlas a través primero de la validación, de que cualquier emoción es válida. Ay, a propósito de eso, fíjate que pues sí, tendemos mucho a etiquetar y a poner pues si el niño está haciendo un berrinche, eres un berrinchudo. Platícanos sobre cómo pues afecta esto el desarrollo de los niños, de los adolescentes. Y también ayúdanos, Nelia, porque muchas veces nos confundimos qué son las emociones y luego se puede decir emociones negativas y positivas o cómo las distinguimos. Fíjate que bueno, el tema de los berrinches con los niños es algo totalmente natural, normal que suceda a ciertas edades y que nosotros los papás somos los que de pronto no podemos gestionar esa parte de nuestros hijos y que tenemos que también aprender a regular y a tolerar y a resolver de una manera más efectiva, por ejemplo, un berrinche. Al niño no le sirve que yo le diga, vete de aquí, no te quiero ver, hasta que te calmes regresas, o que yo le dé un regaño, o que yo invalide la emoción y que le diga, por ejemplo, estás exagerando, en serio por eso lloras, por eso te pones así. Estamos invalidando totalmente la emoción. Entonces, hablarle en ese momento, cálmate, 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 tampoco funciona. Entonces, hay que tener, primero que nada, yo, mamá, yo, papá, tener paciencia, aprender a tolerar más este tipo de conductas, saber que es pasajero y que tengo que estar ahí. No tengo que abandonarlo, porque luego surge ese sentimiento de abandono de estoy en pleno berrinche y, o sea, y nadie me hace caso, nadie me puso atención. Entonces no hay que dejarlo ahí con su berrinche, hay que estar presente y hay que hacerlo de una manera, escuchar y de una manera como más afectuosa conforme vaya bajando, como está bien, te entiendo, yo en tu lugar también estaría molesto por esta situación, pero mira, y entonces poco a poco vamos a ayudarle a regular como ese tema del berrinche, pero es con mucha paciencia y probablemente la primera sea un poco difícil, ¿no? Entonces, pero es como paso a paso. Qué importante es enseñarles a los niños y a los adolescentes, porque, bueno, los niños van ahí conociendo un poquito como las emociones, ¿no? No nos dicen muchas veces si están enojados, tristes o tienen miedo, por ejemplo, pero a veces nos dicen, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero ir a la escuela porque traigo revuelto el estómago, tengo ganas de vomitar, y de pronto descubrimos que sí, efectivamente es una sensación real física, pero que proviene de una emoción. Y entonces pues hay que estar muy atentos a todo esto. Hay autores, ahorita tú lo mencionabas, que dicen, por ejemplo, Rafael Vizquerra dice que las emociones son positivas o negativas. Algunos dicen malas, buenas, otros dicen agradables, desagradables. Entonces, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos que no hay emociones malas ni buenas. O sea, todas son buenas porque tienen una función, porque nos sirven para algo. Entonces, desde la función social, motivacional, adaptativa, hay una función importante. Entonces, pues ahí depende de los autores que han estudiado, escrito libros y demás, que hacen algún tipo de clasificación. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado con niños e incluso con adultos también, pregunto, ¿y eso es agradable lo que estás sintiendo o es desagradable? Cuando a veces no lo definen como tal. Entonces, para mí eso es funcional. Oye, y justo lo que comentas de las emociones tienen una función, un por qué estar ahí. Claro. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia emocional a saber identificarlas y manejarlas? Fíjate, por ejemplo, desde esa función, primero que nada yo te hablaba del tema de la validación. Entonces, cuando yo he aprendido a validar lo que siento, me hace que yo también tenga buenas relaciones hacia afuera, porque entonces puedo ser empática.
Y entonces yo digo, oye, si alguien viene y me dice, Nelia, qué exagerada, híjole, lo lamento, a lo mejor para ti es una exageración, para mí no lo es. Entonces, dame tiempo de procesar esto, vamos a suponer que es un tema de un enojo, una molestia, dame tiempo de procesar esto y luego seguimos hablando. Claro que hay que trabajar para llegar a este punto, ¿verdad? Porque de ahí surge la empatía. Y entonces cuando yo me encuentro contigo y tú estás en un estado emocional determinado, yo puedo decir, es que Mónica, vamos a dejarla ahorita como tranquila, al ratito platicamos, cuando estés lista vamos a hablar de esta situación si lo quieres hablar conmigo. Pero también esto tiene que ver con, esto es tuyo, no es mío. Sí, porque luego a veces nos sentimos culpables. Es que está así porque por mi culpa. Sí. ¿No? Entonces esto es tuyo, confío en que vas a aprender a manejarlo, en que tienes las habilidades, las herramientas, y si no las tienes, pues tampoco voy a agarrar como tu estado emocional y me lo voy a quedar. Entonces son habilidades que son muy importantes como de trabajar. Te digo, algunos autores dicen que tiene que haber empatía, autonomía, autorregulación, autogestión, colaboración, y entonces las vamos aprendiendo poco a poco. ¿Y cómo podemos ir gestionando este aprendizaje tanto en nosotros mismos como en nuestros hijos o a lo mejor en nuestros alumnos también nos pudiera servir en este contexto? Porque bueno, tenemos la ventaja de la neuroplasticidad, podemos ir aprendiendo. ¿Cómo lo podemos ir gestionando? Fíjate, los que estamos trabajando ya sea en los consultorios o en las aulas o somos padres de familia, pues tenemos herramientas, ahora sí que en todos lados, incluso hasta en redes sociales, ¿no? En la tecnología que nos va diciendo en los libros, en todo lo que nos podemos instruir, hay muchísimos cursos, pero esto surge obviamente desde algo que nos sucede a nosotros, cuando dices, ah, caray, como que algo está sucediendo que me está llamando la atención, es como un foquito rojo, o ya perdí la paciencia con mis hijos, o llego a las aulas, los que somos maestros, y de pronto estoy detectando cosas, y esto es como una reflexión primero, una autorreflexión de algo está sucediendo, de un darme cuenta, y después empezar a buscar, si es que no lo tengo a la mano, desde esta reflexión que te comento, empezar a buscar qué es lo que puedo hacer, porque con los niños es muy importante. Ellos aprenden de la imitación, tú lo sabes, nos imitan. Yo le puedo decir, no te enojes, no pierdas la paciencia, pero si me ve gritando, o sea, va a aprender, claro, va a aprender que algo, entre comillas, se resuelve, porque en realidad no es así, gritando, ¿no? Entonces va a aprender más de la imitación que de lo que yo le esté diciendo. Entonces, congruencia, como adulto, como mamá, como persona, debo de ser congruente con lo que hago y con lo que digo. Y de esa manera puedo también ayudar a ellos a que aprendan a gestionar, a que sus emociones son importantes, pero que tienen que tener un nivel. ¿Te puedes enojar? Sí. Solo adecúa el nivel de enojo a lo que está sucediendo. Las emociones vienen de una situación externa, pero también de una situación interna. Yo me puedo acordar de algo, tener un recuerdo de algo y de pronto me llega la emoción, la reacción y puedo llorar a lo mejor. Sí. Y es algo interno como un recuerdo, ¿no? Entonces, que son, insisto en esta parte, que son válidas, ¿no? Es válido que sientas lo que estás sintiendo. Pero yo les enseño mucho en consulta y a mis alumnos, cuando les hablo de estos temas, les digo, imagínense que ustedes tienen una cajita. Es su cajita de emociones. Aquí están guardadas. Y les digo, vamos a suponer que son las de la película, esas las básicas, ¿no? Entonces aquí está su cajita de emociones. ¿De quién es esta caja? La caja es personal. Entonces imagínate que yo llegue y yo diga, es que yo estoy enojada por culpa de Mónica. Y yo te doy mi caja de emociones porque yo te voy a culpar a ti de todo lo que me pase, ¿no? Yo estoy así porque todos los demás me hacen algo, o porque no quieren estar conmigo, o porque me hablan de determinada manera. Y entonces les digo, aquí tu cajita de emociones es tuya. El otro puede hacer muchas cosas, vamos a suponer que para hacerte enojar, pero tú decides si te enojas o no. Y esta es la capacidad de autorregulación. O sea, ¿hasta dónde voy a llevar esto? Porque luego viene aquí otro tema bien importante que son los límites. O sea, no me gusta cómo me hablas o no me gusta qué estás haciendo. Necesito ponerte un límite porque tengo que cuidar mi cajita de emociones. Y la otra, no me puedo hacer cargo de la tuya.
Oye, y eso es súper importante porque, bueno, primero que nada, para saber que nuestra cajita de emociones está ahí, tenemos que tener ayuda profesional, tenemos que tener pues una adecuada gestión de emociones desde nuestra crianza, pero si no la tuvimos, pues tenemos que ir con el profesional. Y ahí entra también algo muy importante que mencionas tú, ahí veladamente, pero es el autoconocimiento. Sí. ¿Qué papel juega el autoconocimiento para que podamos saber estas cosas? Esta es nuestra cajita de emociones y no engancharnos ni con las del otro, ni apropiarnos el estado de ánimo del que está junto a nosotros. Claro, porque el autoconocimiento es básico y aquí entra también la palabra responsabilidad, porque a partir de que conozco, que es importante que sepamos todos y que lo tengamos muy claro, todos tenemos emociones. Sí. Que las ocultemos, que no las queramos ver, que no las gestionemos, etcétera, es otra cosa. Pero todos tenemos emociones, entonces a partir de ahí es voltear a verlas. Podemos querer no voltear a verlas y decir, ay, Mónica, eres pero súper enojona. No es cierto, no es cierto. Y cuando ya varias personas a veces te lo comentan, dicen, ah, caray, no. Ahí hago también una introspección y digo, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Incluso aunque nadie me lo diga, de pronto como sentir yo cómo reacciono, cómo me encuentro en el día. Si de pronto digo, tengo días que a lo mejor tengo un malestar hasta físico, que se me va la energía, que me siento cansado, que algo está sucediendo conmigo y de pronto volteo a ver mi estado emocional. Y digo, no sé si esto, porque pasa también con los adultos, tú lo sabes también, que a veces dices, es que no sé si me siento triste, me siento enojado, no sé cómo me siento. Y entonces alguien podría decir, pero si eres adulto, ¿cómo no vas a saber cómo te sientes? O sea, no todos saben distinguir porque esto tiene que ver con un aprendizaje previo, ¿no? Y entonces les ayudamos en consulta o en los talleres que yo hago, les ayudo a saber precisamente lo que, primero este autoconocimiento del que hablamos, a saber qué es esa emoción que está ahí. Y una vez que la conoces, pues vamos a buscar alternativas para regularla de manera saludable. Y es que es primordial lo que dices, porque muchas veces nos lleva un torbellino precisamente de emociones y a la vez estamos enfrentando los problemas diarios, claro, del trabajo, de enfermedad, de preocupaciones, obligaciones. Entonces no tenemos como esta pausa para poder estar en contacto con nosotros mismos. Y esto aunado al ruido que actualmente tenemos, redes sociales, música, toda la facilidad de estar aquí con nuestros audífonos conectados en un segundo. ¿Cómo podremos empezar, Nelia, a tener estos espacios nosotros mismos como adultos y a fomentarlos en nuestros hijos? Fíjate, esta parte de la responsabilidad que yo te hablaba hace un minuto es justamente eso. La responsabilidad, para llegar a ese punto de la responsabilidad hay dos pasos antes. El primero es salirme del modo víctima. Si yo me identifico que estoy en el modo, todos hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida, pero algunas personas es como una decisión quedarse ahí. Entonces le digo, date un pasito a un ladito, muévete 1 milímetro para salir del modo víctima de la queja. Y una vez que salgas de ahí, entonces lo que sucede es que entras en un conocer, que es como la conciencia, hazte consciente. Porque una vez que te haces consciente, entonces tienes la capacidad de tomar la responsabilidad y de decir, voy a poder cambiar, voy a poder modificar algunas cosas. Esto muchas veces sucede solo dentro de un consultorio, por ejemplo. Porque dices, no puedo con esto. Una vez hace años una persona llegó y me dijo, oye, es que me llama la atención que no siento, que no reacciono. Le digo, sí sientes, pero efectivamente no estás reaccionando. Si no estás reaccionando es porque probablemente estás bloqueada. Y entonces trabajamos con el tema de las emociones porque bloqueamos para no sentir dolor, por ejemplo. Y entonces a veces la mayoría de las veces es automático. Bloqueo para no tocar el dolor y no me doy cuenta. Oye, y perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Pero esta también es muy importante porque muchas personas, sobre todo en eventos dolorosos o traumáticos, bloqueamos mucho las emociones y luego ya se hace un modo de vida. ¿Qué te parece si después de esta pausa cultural nos platicas al respecto? Claro que sí. Sigan con nosotros. Seguimos platicando a propósito de la inteligencia emocional con la psicoterapeuta Nelia Lomas. Nelia, estabas por platicarnos cómo podemos
trabajar cuando hay bloqueos emocionales? Y si alguien pues nos acaba de sintonizar, platícanos un poquito qué son los bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales surgen cuando es como si paráramos de tajo la emoción, ¿no? El no querer sentir. Y lo hacemos a veces de manera inconsciente y a veces consciente, porque llega a una etapa traumática, dolorosa, algo que está afectando mucho más allá a mi parte emocional, y entonces puede ser una pérdida de alguien muy querido y no quiero sufrir. El inconsciente me dice, esto es doloroso, no queremos tocar el dolor. Y entonces bloqueamos para no sentir, ¿no? Y a veces ves a personas en lugares y dices, ay, o sea, todo el mundo está llorando, y esa persona parece que no siente, parece que nada la mueve, no, es una defensa, no es que no esté sintiendo, es que ha decidido de alguna manera, a veces desde el inconsciente, bloquear esto, y nosotros en consulta les decimos que están congelados. Y entonces hay que descongelarlos, ¿no? Hay que ayudarlos a descongelarlos. ¿Qué pasa si no nos descongelamos, si nos quedamos en ese bloqueo? ¿Y se puede perpetuar o tiene un término natural? Fíjate que sucede que luego vienen, por ejemplo, temas de enfermedades. Entonces, no es que esto digas, bueno, pasan 2 años y desaparece, ¿no? No, la realidad es que luego se convierte a nuestro cuerpo porque esto va creciendo. Entonces, algo que no se soluciona va a buscar la salida de alguna forma. Y entonces seguramente te has encontrado con personas que a lo mejor son muy infelices en la vida, que no contactan tampoco no con lo malo, no contactan con lo malo entre comillas otra vez como con lo doloroso, pero tampoco contactan con aquello llamado agradable. Y la otra es, yo te decía ahorita, como el tema del cuerpo. Entonces es una persona que a lo mejor va a tener un proceso de enfermedad, luego son personas que les da migraña, la citis, ¿verdad? Gastritis, colitis, todo esto, porque las emociones ahora sabemos que también están en el cuerpo. Entonces hay que ser muy cuidadosos de esos porque luego en consulta es como, no sé, vengo por ejemplo con algún, vamos a llamar migraña, y descubrimos que hay un tema emocional fuertísimo. Un tema intelectual, un tema de estrés tóxico, entonces que sepamos que se van al cuerpo. Las emociones también ahí se van cuando no las gestionamos. Entonces es importantísimo voltear a vernos. Oye, y si nosotros mismos pues estamos tan sumergidos en este bloqueo y no nos damos cuenta, ¿cómo algún familiar cercano o algún amigo nos puede orientar y ayudar para que veamos que necesitamos acudir a terapia? ¿Cómo hacerlo sin lastimar? Porque a veces pues todavía sabes que existe mucho el tabú de la salud mental que debería de irse quitando este estigma, claro, pero sin embargo ahí queda todavía. Fíjate que, por ejemplo, aquí es importante varias cosas, ¿no? Porque luego trabajamos con el tema de el otro se tiene que hacer responsable, si es adulto, hablando exclusivamente de los adultos, se tiene que hacer responsable. Si no te pide ayuda, a veces entrometernos es como delicado, pero cuando se trata de alguien tan cercano y tan unido con nosotros y que le tenemos mucha confianza, a lo mejor podemos sugerir. O a lo mejor podemos decir, oye, ¿necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Esto es importantísimo porque luego a veces invadimos. Y entonces si la persona vemos que tiene un bloqueo, por ejemplo, me estoy dando cuenta de que algo está sucediendo con él o ella, a veces inmediatamente quiero ayudarlo. No, lo quiero diagnosticar, no. Lo que pasa es que tú traes una depresión muy profunda porque ¿no? Y entonces eso es importante, no invadir, ¿no? Puedes sugerir hasta donde te lo permitan, nada más. Porque si la otra persona te dice, no, muchas gracias, o no creo en eso, o no quiero, pues también hay que aprender a respetar esos límites que nos pone alguien más. Pero si ya tienes un poquito de apertura, a veces hasta nos dicen, bueno, luego me pasas los datos, ¿no? De a dónde tú vas, o a veces mandas la invitación a un taller o a algún lugar, y son bien recibidas, pero tú haces tenemos que tener un límite también, porque no podemos hacernos cargo del otro como para salvarlo. Si somos mamás, por ejemplo, o somos maestros o algún agente social de menores de edad, por ejemplo, con nuestros hijos, bueno, lo detectamos y oye, se me hace que vamos a ir al psicólogo
Ojo, no es vas a ir. Es vamos. Vamos a ir porque yo soy mamá, yo soy tu papá y soy responsable de ti y seguramente algo está sucediendo en el sistema. Entonces tenemos que hacernos responsables y los papás también vamos a ver qué está sucediendo. Hace no mucho me dicen, oye, es que quiero que consultes a mi niño de 4 años porque está teniendo como estos temas, ¿no? Y les digo, bueno, es que tienes que venir tú. ¿Y yo por qué? Bueno, es importante que acudas, ¿no? No solo a que me cuentes lo que está pasando como más profundo, sino también a que te atiendas porque lo que está sucediendo tiene que ver contigo mamá, contigo papá. Y muchas veces el niño es simplemente el síntoma de lo que está Nada sucediendo. Más. Él no muestra lo que está sucediendo en el sistema familiar como tal, entonces, pero sí es importante que sobre todo respetemos esos límites. Si la otra persona no quiere, pues no podemos hacer más. Dice por ahí varias frases más profundas, yo no puedo salvar al otro porque apenas puedo conmigo. Entonces, hay que distinguir esa raya, esa línea importante donde yo no salvo al otro. Y también eso es parte de la inteligencia emocional. Totalmente. Platícanos cómo al desarrollar las capacidades y las habilidades que nos platica precisamente este enfoque de la inteligencia emocional, podemos pues llegar a romper esos patrones, por ejemplo, el que tocas tú de ser el salvador. Claro, me doy cuenta que las emociones del otro no tienen que ver conmigo porque él es otro, él aprendió a gestionar bien, o dijo una chica correctamente, le digo, no utilizamos tanto el correctamente, sino el saludablemente. Okay. Entonces, de manera saludable, el otro aprendió o no a esa gestión de emociones, pero no tiene que ver conmigo. Entonces, ese límite del que yo te hablo, esto es tuyo, esta cajita de emociones es tuya, te quiero mucho, te estimo mucho, pero este asunto es tuyo, yo estoy aquí, ¿puedo ayudarte en algo? Tengo esa capacidad de empatía para entender que a lo mejor no solo voy a entender lo que te está pasando, sino que probablemente puedo ayudarte en algo, pero tengo que preguntar, porque el otro, a lo mejor yo llego a darle un consejo, a regañarlo, y a lo mejor el otro me dice, oye, solo quiero que me escuches. No quiero que me des un consejo, no quiero que me digas nada, solo quiero ser escuchado. O solo quiero que me des un abrazo. Entonces hay que también saber escuchar al otro para saber qué es lo que necesita en ese momento y también para reconocer que el otro es uno diferente a mí. Y es muy necesario también esta empatía de la que hablas, porque sí, quizás claro. nosotros mismos en algún momento hemos sido el otro lado donde yo nada más necesito que me escuches, claro, o que me des un abrazo, pero que no me des un consejo, o tal vez esta vez sí lo necesito, y muchas veces pues se nos olvida, ¿verdad? Claro. Y luego aparte tenemos personas con las que confiamos más y a las que les platicamos ciertas cosas, otras con las que a lo mejor podemos llorar, otras, o sea, tenemos alrededor mucho tipo de personas y nosotros elegimos con quién nos sentimos más cómodos. Entonces, y se nota la inteligencia hasta cuando reaccionas, ¿no? Yo conozco gente que de pronto llegas y le pregunta, o apenas le da los buenos días, y son personas que no te responden, o cuando les preguntas cómo estás, ya te responden agresivamente, cómo quieres que esté, y entonces de pronto dices, caray, ¿qué pasó aquí? No me engancho, probablemente ha tenido un mal rato, qué sé yo, pero hay personas que inmediatamente te puedes dar cuenta. Bueno, no todos, los que estamos más inmiscuidos en estos temas de lo emocional, pues nos percatamos, ¿no? De que puede estar sucediendo algo con la otra persona. Y eso también es empatía, lo dejo con esa persona, tengo la capacidad de devolverte lo tuyo, no me engancho, no me quedo con ello, pero no hiperreacciono tampoco, porque la hiperreacción también es como una señal de que algo está sucediendo con mis emociones. Que algo me movió. Sí, pero la hiperreacción es llevó al extremo la emoción, ¿no? Tú me dices algo y entonces a lo mejor ya grité, ya pataleé, ya te reclamé, ya hice algo mucho más allá de una reacción saludable, y esto también debe llamar mi atención. ¿Por qué estoy reaccionando así? O cuando no soy así, ¿por qué perdí la paciencia? ¿Por qué perdí el control? El manejo más que el control, ¿no? El manejo de emociones. Algo está sucediendo y esto es la autorreflexión, ¿no? Oye, ¿y qué nos propone la inteligencia emocional si no sabemos mucho del tema, si no estamos muy acostumbrados a estar atentos a nuestras emociones en el día a día, sino hasta que pasa algo
que nos hace explotar o hiperreaccionar. ¿Qué nos propone la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos empezar? Fíjate, justamente lo que acabas de decir es algo importante. Yo te he mencionado algunos momentos que es importante voltear a ver. Cuando tú dices, oye, caray, esa capacidad de reflexión de yo no reaccionaba así, yo era más tranquilo, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, oye, es que yo antes no perdía la paciencia y de pronto estoy perdiendo la paciencia. Y ojo, porque voy a hacer un pequeño paréntesis muy chiquitito, porque las mujeres entramos en procesos hasta hormonales a determinada edad. Y entonces a veces dicen, es que el tema de la o de la menopausia llegó y hasta las emociones sufrieron ahí un cambio, ¿no? Bueno, pues esto es un proceso hormonal. Pero cuando yo no sé mucho de estos temas y de pronto me llama la atención, porque esto es un ejercicio de introspección. Si nosotros, por ejemplo, ahorita en casa hacemos una respiración profunda, cerramos los ojos y empezamos como a explorar un poquito en mi día a día, cómo me he sentido los últimos días, las últimas semanas, cómo he trabajado con mis emociones, las he volteado a ver, les he hecho caso, o ni siquiera estoy tan ocupado que ni siquiera me percato de cómo reacciono. Creo que es un buen momento para hacerlo, porque este tipo de temas, cuando estamos aquí platicando de esto, te invita a que hagas un ejercicio de introspección. A ver, voltea a verte un poquito, analízate cómo tus relaciones sociales te dan todo para que también veas el tema emocional. Cómo me llevo con el otro, cómo me relaciono con el otro. ¿Qué me dice el otro? ¿Está a gusto conmigo? ¿Se sienta, platica, me tiene confianza? ¿Te acuerdas que hablábamos de las funciones de las emociones? Una de ellas es la social. ¿Cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos? ¿Cómo me perciben los otros? Ay, mamá, eres muy enojona. Ay, es que siempre está triste, ¿no? Es que siempre que está llorando, siempre tiene tal o cual reacción. O sea, hay que también escuchar cómo el otro me percibe. Y a veces nos hacemos, ay, no es cierto, yo no soy así. No nos gusta, ¿verdad? Solo que nos describan bien. Exactamente, solo que digan cosas bonitas. Bonitas. Sí, pero es parte también, ¿no? La motivación, esa es otra de las funciones, la parte de la motivación, porque entonces si yo de pronto digo, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer esto, dejo los proyectos a medias, algo está sucediendo. Esta parte de que está muy de moda como postergar. Sí. También tenemos que voltear a ver en qué estado emocional estoy, por qué estoy postergando, por qué no me funcionan los proyectos, por qué no sé, hay determinados fracasos en X o Y área, en la pareja, en lo laboral, en la escuela. O sea, tenemos que voltear a ver lo emocional. Entonces, a veces es nada más como un ajuste o a veces es un tema más allá del estado de ánimo, como un trastorno, por ejemplo. Entonces, puede ser emocional. Tú sabes que se divide en emociones, sentimientos y estados de ánimo, y no son lo mismo. Entonces, lo primero es como lo emocional y de ahí vamos a explorar todo lo demás. Pero si algo está pasando en tu vida que tú dices, oye, me enfermo mucho, por ejemplo, cada rato voy con el médico, o no duermo bien, o no me he estado alimentando bien, o estoy subiendo de peso, o estoy bajando de peso, o algo que esté sucediendo en mi vida que ha modificado alguna conducta, alguna circunstancia, pues chécate en lo emocional, porque ahí podemos encontrar muchas respuestas. Tú sabes que en el consultorio a veces llegan personas que dicen, oye, ya fui al doctor, ya fui aquí, allá, al especialista, y me dicen que no tengo nada. ¿Qué es estrés? Sí, que no me preocupe, ¿no? Que no me preocupe. ¿Y cómo lo haces? O sea, si no vas a consulta, no vas a salir del médico o de quien bien intencionadamente te diga, no te estreses, suéltalo, no te preocupes. ¿Y cómo se hace? Pero fíjate que la maravilla de esto es que muchos médicos ya están mandando, ya desde hace tiempo, por ejemplo, a mí me ha pasado que de pronto me dicen, no, yo fui al médico, me hice estudios, me dijo que no tenía nada, nada físico, orgánico, y me dijo que fuera al psicólogo. Qué bueno. Y entonces llegan y yo digo, es una maravilla, yo tengo médicos en consulta. Entonces, también esta apertura de la salud mental es maravilloso porque ahora lo estamos viendo. Nos está tocando como un poquito más esa parte de que ya la gente está siendo un poquito más consciente de esto. Y lo otro es, bueno, podemos estar, Mónica, en un estado
¿qué te digo? Aferrados a que no tengo nada, a que yo soy así, a que no pasa nada. Y son las circunstancias individuales, ¿no? Yo no puedo sacar a nadie de donde no quiere salir. Entonces, mucha gente se aferra, yo soy así y así me voy a quedar. Y así estoy bien. Entonces, siempre les digo, sí, pero esa es la parte de su camino, eso vino a trabajar en la vida. Entonces, no lo puedo sacar de ahí si no quiere. Pero cuando haces esta introspección de la que les mencionaba ahorita, yo les decía, simplemente en este momento que nos están viendo, que nos están escuchando, cierren sus ojos, volten a ver, vean cómo están sus emociones, dónde está la tristeza, dónde está la alegría, dónde está el enojo, el miedo, etcétera, dónde lo registramos, porque reaccionamos, ¿a poco no? Sí. Que de pronto dices, oye, yo cuando, no sé, me enojo, los niños aprietan los puños. ¿Verdad? Regularmente. Sí. A veces muchos adultos también. También. Hombres sobre todo, no sé si te has fijado. Sí. Las mujeres tenemos muchas cosas en el pecho. La tristeza, el enojo, a veces en la cabeza, en el estómago. Ajá. Entonces, las emociones también se sienten. Y lo que pasa es que estamos como muy, pues viviendo muy rápido y a veces no nos detenemos a esto. Y es parte de lo que nos hace la invitación, la inteligencia emocional. O sea, no tenemos que ser psicólogos, psiquiatras o alguien que esté en el tema de las emociones, sino simplemente empezar a instruirnos. Tenemos ahorita muchas herramientas, pero podemos empezar en casa, como nos platicas, Nelia, con estas técnicas de introspección, de escuchar nuestras emociones, de escuchar nuestro cuerpo. Ahora, si estamos a cargo de niños en el aula o en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Porque ahí, como tú mencionabas, si somos gestores o actores sociales que podemos empezar a tender la mano. Fíjate, por ejemplo, en casa, y yo te decía ahorita, es totalmente, si soy mamá, papá, mi responsabilidad, lo que suceda con nuestros hijos. Y entonces ahí yo puedo empezar como a fijarme que algo está sucediendo y tengo que indagar. Acercarme con los niños, con mis hijos, e indagar qué es lo que está sucediendo, por qué estás así, pasó algo, qué te hicieron, la validación, está bien, yo entiendo que te sientas así, pero mira, incluso les podemos enseñar, ¿verdad? Vamos a respirar cuando estés enojado. Y luego ahora tenemos en la literatura montones de cosas que los papás podemos tener, desde cuentos hasta actividades que podemos hacer con ellos. Entonces, podemos ayudarles desde ese lugar, pero los papás también tenemos que entrar en esa temática, ¿no? Porque no solo es, le voy a ayudar a regular a él, sino también me voy a ayudar a mí. Por un lado, el tema de los papás. En las escuelas, con los maestros, siempre les digo, acuérdense que los niños vienen instruidos de alguna manera en los temas emocionales de casa. Vienen ya con ciertas creencias y están empezando a crear esquemas. Y los maestros de niños pequeños tenemos un límite, no podemos ir más allá, eso es súper importante. Reconocemos, nos podemos acercar, importantísimo lo que te decía, decirle qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Tener un límite físico por muchas cosas que han pasado y que es importante ahora con la temática hasta de derechos humanos, derechos de los niños, etcétera, que es importante tener un límite físico. Yo no puedo llegar a tocar al niño, aunque sea un abrazo totalmente saludable, porque a lo mejor el niño se va a sentir incómodo. Entonces siempre hay que preguntar, ¿qué necesitas? O te puedo dar un abrazo, te puedo tocar la mano, y a lo mejor con tocarle la mano va a ser suficiente. Pero también los maestros deben de tener muy claro que no somos los salvadores, que tenemos un límite hasta donde podemos llegar. Mis estudiantes, que son estudiantes normalistas, van a hacer prácticas y de pronto llegan y me cuentan cosas y me dicen, tengo un niño así, tengo un niño así, ¿qué puedo hacer? Le digo, bueno, tú eres practicante. Le corresponde primero al titular, al encargado del grupo. Coméntaselo y él tiene que saber qué hacer. Y si no, va a buscar información, va a buscar ayuda, pero ahí hay que tener límites. Sí tengo que voltear a ver, porque es importantísimo detectar dónde hay alguna situación ahí con los niños o con los adolescentes. Muy interesante lo que nos platicas y sobre todo, pues yo sé que les va a ser de ayuda a muchos, sobre todo estudiantes. Sigan con nosotros, vamos a una pausa cultural. Seguimos platicando a propósito de la inteligencia emocional.
mucho se dice que hay emociones negativas, buenas, malas, saludables, no saludables. Sin embargo, pues recordar, todas las emociones tienen una función. La inteligencia emocional nos ayuda a expresar esa emoción en el momento correcto, en la intensidad correcta, con la persona correcta. Y estamos platicando de este tema con la psicoterapeuta Nelia Lomas. Nelia, ¿qué podemos hacer? Nosotros, pues ya nos dijiste, no podemos ser salvadores, tenemos que gestionar nuestras propias emociones, pero ¿qué sería lo ideal si queremos entrar en el camino de avanzar en la inteligencia emocional o empezar a desarrollarla? Porque qué bueno que es una capacidad que se puede desarrollar. ¿Cómo podemos empezar, tanto desde casa como ya a nivel profesional? Bueno, en casa es importante, ya una vez que nos damos cuenta y queremos trabajar con esto, pues empezar a ver, aprender algunas técnicas, ¿verdad? La técnica de la respiración, que hay una técnica ya hasta que algunos hemos estudiado, la respiración consciente. Decimos, ay, todos respiramos, pero vamos por el mundo respirando como automáticamente, y entonces la respiración consciente es una manera, meditar, hacernos responsable. Hay muchas estrategias como para poder, tú decías ahorita, como la emoción también tiene un nivel. Y entonces, ¿qué tan enojada estoy? ¿No? ¿Qué tan triste estoy del 1 al 10? Una vez que reconozco este nivel, te digo, respiración, las estrategias como la meditación, cuando nosotros estamos en un estado emocional que no podemos manejar, a veces hasta salirnos a caminar funciona, distraernos un poco, a veces escuchar música relajante, como los factores que están a nuestro alrededor, como hacerlos más pasivos, más tranquilos para poder estar en calma, y una vez que estoy en calma puedo empezar a tomar decisiones. Y hay muchas estrategias en terapia. Cuando nosotros vamos a terapia y empezamos a trabajar este tema de las emociones, vamos un poco más profundo, porque entonces el terapeuta te va a ayudar a gestionar y vas a aprender más estrategias, pero te vas a dar cuenta de dónde vienen y por qué llegas a actuar o llegas a reaccionar de esa manera. Entonces la psicoterapia es una maravilla, ¿no? En cuestión del manejo de emociones, te digo, en la profundidad de. Luego hay talleres, hay muchas cosas que puedes como acceder, hay talleres en línea. Ahorita hay muchísima información, tú entras a cualquier lado, inteligencia emocional, y encuentras talleres, cursos, diplomados, muchas cosas que te pueden ayudar en el aprendizaje, no solo de las emociones, sino las estrategias también. Oye, y danos, antes de que se nos vaya a pasar, tus redes sociales, tu número de contacto por si alguien tiene alguna duda o te quiere consultar, y platícanos sobre los talleres que tú has manejado, en los que tienes experiencia. Bueno, mis redes sociales, en Facebook y en TikTok estoy como Nelia Lomas. En Instagram estoy como Nelia Hills. Mi número de teléfono es el 618-146-2215. Consulto aquí en Durango, presencial los fines de semana, y consulto también en línea. Y bueno, talleres que he hecho, hago talleres de constelaciones familiares cada mes, a veces 1 o 2 veces por mes. Hago talleres también que me encanta hacer, que se llama Docentes Emocionalmente Inteligentes. Ese taller me encanta porque los maestros, es una maravilla trabajar con los maestros. Entonces hago talleres también de prosperidad, abundancia, decirle sí a la vida, de duelo. Híjole, es que tengo ahorita como muchas cosas. Hicimos una certificación de inteligencia emocional también y trastornos psicosomáticos. Entonces estamos haciendo como varias cosas. Hay muchos talleres, hay muchas maneras. Por eso yo te decía, te metes a redes y encuentras muchas cosas. O sea, lo que más cuesta es empezar, pero si ya está ahí la semillita, sobre todo, es que no importa si eres mamá, si eres docente, en tu vida personal te va a servir mucho la inteligencia emocional. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, es una garantía de verdad, no porque seamos psicólogas, sino porque de verdad es una garantía cuando vemos que la gente se siente mucho mejor y su calidad de vida mejora enormemente, su bienestar aumenta en realidad, y esto yo lo veo todo el tiempo cuando la gente
no solo sonríe, sino dice, me siento muy bien desde que vine al taller, desde que estoy en terapia, desde que me doy cuenta y me hago responsable. Entonces el bienestar es real y la calidad de vida mejora muchísimo, de verdad. Y es que de verdad es un antes y un después de recibir ayuda profesional, porque Totalmente. está bien tener una red de apoyo, una red de amigos, contarle a alguien cercano, pero esa persona te va a responder precisamente como amigo, Sí. como un ser querido, y no va a tener esas herramientas que tiene un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, para ayudarte a ver en qué puedes mejorar, en qué puedes, como nos comentaba Nelia, dar ese milímetro a la derecha o a la izquierda que te mueva de tu posición de dolor en la que estás, porque no hay duda que cuando acudimos a un profesional es porque algo nos está doliendo. Sí. Nelia, pues se nos ha ido muy rápido el programa, Rapidísimo. pero no nos queremos despedir sin que tú le des el mensaje pues final a la audiencia, lo que tú desde tu experiencia les quieras compartir. Que bueno, la inteligencia emocional es un tema que no volteamos a ver comúnmente, pero que es importante revisarnos con nosotros mismos, ponernos atención, hacernos caso, validarnos, y que hay muchas maneras de hacerlo, y expresar las emociones lo podemos hacer de la manera más saludable posible, porque podemos aprender a hacerlo. Desde hacer un dibujo, desde cantar, pero la parte importante es hacerme responsable. Entonces ahí encontramos todo. Voltea a verte lo que hay allá adentro, ponte atención y solucionalo. Eso es una maravilla. Y la calidad de vida, que yo te digo, mejora muchísimo. Que mejora muchísimo. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales? Claro que sí. Facebook y TikTok, Nelia Lomas. En Instagram como Nelia Hills, y 618-146-2215 mi teléfono. Ay, muchas gracias, Nelia. Gracias. Realmente que los temas de salud pues nos gustan mucho en este programa. Todos los que nos siguen ya lo saben. La información es poder, no hay como conocer. Claro. Y qué mejor que voltear a vernos a nosotros mismos. Con la ayuda, sería lo ideal, con la ayuda de un profesional, y si no, pues bueno, vamos a empezar poco a poquito con esta invitación que nos hizo la psicoterapeuta Nelia Lomas, de voltear a ver la inteligencia emocional. Te agradecemos. Muchísimas gracias, Mónica. Qué gusto estar Gracias aquí. A ti. Gracias. Y a todos en casita, pues muchas gracias por el favor de su atención. Espero que les haya sido de utilidad y los esperamos en la próxima emisión. Les deseo muy bonito día.